Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estoy con ellos dos, con Daniel Infante y Sabrina Pericinotto. Ellos son Materiatura. ¿Cómo andan? Bien, Bien, vos. bien, todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa Materiatura? Materiatura es como una combinación de palabras entre materia y arquitectura. Bien, Básicamente lo que intenta es englobar como esta perspectiva que el estudio intenta desarrollar, que es pensar la arquitectura a partir del material. En síntesis sería algo así. muy bien. Bueno, están en dos ciudades diferentes. Vos, Daniel, en Chivilcoy y vos, Sabrina, en San Nicolás. Sí, sí, sí. ¿Qué Somos tal un es estudio trabajar, itinerante. qué tal es trabajar en San Nicolás y en Chivilcoy? ¿Cómo es el trabajo de arquitecto en la provincia de Buenos Aires? Bien, a mí personalmente estuvimos 3 años allá en Chivilcoy trabajando juntos. Ahora yo estoy viviendo en San Nicolás. Tenemos obras en Giles, en otros lugares también de la provincia y es muy lindo trabajar en el interior de la provincia de Buenos Aires. Los dos vivíamos en Capital antes también y como que conocemos por ahí esa diferencia entre lo que es trabajar en Capital y en la provincia. Y en Chivilcoy es una ciudad chica, son escalas lindas. San Nicolás es un poco más grande que Chivilcoy, pero sigue siendo muy linda escala de trabajo en cuanto a la proximidad de los recursos, la gente, el contacto, el tiempo que se le dedica a la obra, el pensar y el menos tiempo que se le dedica a la gestión por ahí de cosas, el ir hasta un lugar. Es muy lindo trabajar en el interior de la provincia de Buenos Aires, ciudades chicas. Muy bien. ¿Y Daniel, opinás lo mismo? Sí, es parecido en ese sentido también la escala de los proyectos, ¿no? Que son escalas como más acotadas, trabajos por ahí más emergentes, de cosas, casi siempre estamos haciendo obras en las periferias y bueno, nos interesa ese trabajo en esas escalas de proyectos más, ¿Y en digamos, Ciudad de sirviendo a lo Buenos Aires? familiar. ¿Y en Ciudad de Buenos Aires qué hacían? ¿Trabajaban, estudiaban? Sí, las dos En- cosas. Yo personalmente trabajaba en estudios, para estudios y tenía ahí, estaba empezando a armar mi parte particular. Con Dani estábamos juntos en la UBA, en la cátedra de Solsona y bueno, y después de Polo Jaimes. Mm, Y yo estaba haciendo la maestría, Dani también. Hacíamos de todo. Dani. sí, estuvimos laburando tanto en la docencia, también acompañando trabajos de estudios amigos. ¿Y qué beneficios tiene la maestría de proyecto avanzado de la UBA, de Solsona? ¿Qué les gustó de estudiar la maestría? ¿Qué aprendieron? Ahí lo que en mi caso en particular, en mi experiencia, lo más interesante fue como yo vine en el 2011 de República Dominicana, Buenos Aires, fue encontrarme como, como una especie de fragmento latinoamericano en esa maestría. Había gente de muchos lugares y esa posibilidad de poder ampliar la mirada, eh, digamos, latinoamericana, qué estaba pasando, eh, me fue como muy rico, ¿no? Y de ahí construí como muchas amistades muy lindas, eh, en el sentido humano de la experiencia, y después eh, también muchos docentes con una mirada como muy particular en la forma de enseñar arquitectura que Sabri también, junto empezamos a formar parte del equipo del cuerpo docente del taller que coordinaba Daniel Ventura y de alguna u otra forma como nos sentimos eh, interesado, intrigado en sus modos, en sus planteos, en su aproximación a la enseñanza, eh, que bueno, que la seguimos poniendo en práctica y que fue algo realmente muy, digamos, satisfactorio, enriquecedor en todos los aspectos, ¿no? Tanto como
la construcción de relaciones como en la posibilidad de reflexionar sobre esas cosas de interés. Eh, Bien, mira qué bueno. Bueno, entonces vamos a empezar justamente con lo material, así que a ver si vamos viendo si eso sucedió. Ahí vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿qué vemos ahí? ¿Qué es? Bueno, esto es en los bordes acá de muchas ciudades de la provincia, en específico en Chivilcoy, aparecen como estos hornos de barro, ¿no? De ladrillo de barro. Y siempre con Sabri pensamos, según el lugar donde se esté, cómo trabajar con los materiales que produce el lugar y cómo poder, digamos, desarrollar los proyectos a partir de eso. Nosotros entendemos como esta cuestión de la materialidad, como esas tres instancias, lo material, la materia, el material y la materialidad. La materia sería como el estado natural, el barro, por ejemplo, en este caso. El material sería el ladrillo y la materialidad es cómo uno trabaja ese ladrillo para darle cierta expresividad o la búsqueda de un lenguaje expresivo contemporáneo, digamos, y bueno, y hacemos estos registros ahí fotográficos en las recorridas, digamos. Así que este es un horno de ladrillo. Eso es un horno Ladrillo. de Un horno, ladrillo. un Sí. horno de ladrillo, sí. Algo que hablábamos recién de la diferencia entre el trabajo en en la provincia de Buenos Aires o en capital, esto de los recursos. El ladrillo común es muy barato en Chivilcoy en cuanto a que está lleno de estos hornos y de productores de ladrillos en los que uno ya va y acude directamente cuando uno tiene que empezar una obra. O sea, después tenés la parte industrializada que la traen, pero todo lo que es el paisaje chivilcoyano de alrededor, está la fábrica de horno, de la fábrica de ladrillos vieja, están todos estos hornitos dispersos por todos lados, hay mucha producción de ladrillo común. Y de hecho, cerca en Chacabuco, que es un pueblo que está ahí a 60 Mm, kilómetros, hay una producción, pero tremenda, unos ladrillos que, elaborados así artesanalmente, pero con una terminación sí, espectacular. O sea, son hay los- mucha producción. bueno, se llama el ladrillo de Chacabuco, ¿no? Hasta cotiza más. Cuando Claro. vas a un Sí, lugar y te dicen, es de Chacabuco, ¿no? Como que te lo... es más, sí, es Es el buenísimo, caro. es buenísimo. A veces cuando vas a comprar el corralón, ¿no? Compras los de vista, son exactamente los de Chacabuco y después compras los otros como más, ¿no? Claro. Esta obra fue hecha con un productor de Chivilcoy de ladrillos. Mirá qué bueno. Ernesto Acuña, un amigo, Sí. que los hace muy bien. Están buenos los vistos. ¿Qué tiene que tener el ladrillo para que sea lindo? ¿Qué es? ¿El color, la textura, la forma? Sí, por ahí el Dios. color, viste, que va variando a medida que se seca, hay mucho salitre, entonces es como que por ahí después de puesto empieza como a variar un poco el color, pero es hasta que se termina de secar y después ya está bien, por eso está buena esta obra. De hecho, estas fotos son sin pintar, porque la dejamos unos meses sin pintar hasta que te agarre bien el tono. Y después, para mí, lo más importante y lo que diferencia un ladrillo a otro es la terminación de las puntas, el recuadro, Mm, la escuadra del ladrillo, llamémosle. Es como que tenés los ladrillos que no son vistos, que están más cachaditos, eh, más marcados, y después estos de Acuña estaban bastante bien, y los de Chacabuco son son una cosa filosa que decís, "Fa, es mm. terminación perfecta". Pero es más que nada eso. Acuña, que es el productor, te hace la demostración respecto a la sonoridad del choque entre dos ladrillos También. y según su resonancia te dice está probado, es Mirá. correctamente horneado, digamos. ¿Y Y sí. en República Dominicana hay una tradición ladrillera? O lo aprendiste de Hubo, acá eso? no, hubo en su momento, pero después fue sustituida por el bloque de cemento, por el tema del cambio del código de construcción antisísmico. Y las empresas cementeras empezaron a crecer a mediados del siglo XX y se cambió ese modo tradicional, a pesar de que siguen estando en pie, digamos, todas las obras ladrilleras de construcción de ese tipo están, pero bueno, el nuevo código favoreció
Bloque. llamémosle al bloque de cemento, sí. Bien, ¿y esta obra qué estamos viendo? ¿Qué hora es? Es una obra que hicimos para una amiga, bueno, unos amigos, Ana e Iván, y ellos vinieron al estudio con una historia ya, tienen como un lote compartido de 20 por 40, pero que es subdividido al medio, y quisieron encarar con el proyecto para arrancar a pensar su vivienda ahí. Y entonces vinieron con esta historia de, bueno, tenemos todo este material, pero no nos gusta la imagen, nos mandaron algunas referencias y eso muy lindas, y empezamos a trabajar con eso, ver de qué forma, este es como una primera etapa del proyecto, que sería como una especie de taller en la parte del fondo, y que Iván trabaja con máquinas, impresiones 3D, nos pasaron unos videos de él trabajando, entonces viendo la dinámica del taller, pensábamos cómo armar, digamos, un espacio con una especie de muro que envolviera toda la irregularidad de los elementos que se iban a reciclar, como las puertas o ventanas o lo que fuere. Entonces, por eso esta fachada se propone como una nueva fachada hacia el patio de la casa, donde ellos tienen como esa especie de trama o dibujo. Ellas nos habían traído una planta ya que les había hecho un familiar de la casa y en la planta estaba una distribución de una vivienda y al final había un cuartito, un rectángulo tipo depósito, típico depósito que nada, porque ahí iba a trabajar y bueno, y nosotros como que lo queríamos integrar, no, pero bueno, nos empiezan a mostrar cómo es la modalidad de trabajo en cuanto a las impresiones, el ruido que genera, la turbulencia, era como mucha cosa. Y para nosotros era una preocupación que esto esté como vos desde la casa, el proyecto de la casa, mirás para el patio y mirás la fachada de este lugar. Entonces era tratar de unificar y de armar una envolvente bastante limpia para que todo lo que pasa ahí adentro eh, sea, Como todos los cuidado. ruidos y todo sea claro, como apartado. Entonces, este espacio tiene un acceso que es por un lateral, que es un patiecito abierto que está tamizado, Sí. ahí a la derecha, y de ahí tenés el acceso a un lugar de guardado, que es un depósito, y el acceso a este lugar que sería el espacio de trabajo para las impresiones, que es un taller que cuenta con unas mesadas, tiene también un bañito, tiene una bacha para lavarse las manos, tiene espacio para anafe, tiene... Ahí está. Al final terminó bastante completo el proyecto, casi que se van a ir a vivir ahí. Pero bueno, nada, es como un espacio, es un proyecto a una escala bastante chica, pero que las envolventes y todo creo que hace un espacio de trabajo muy agradable, No, la digamos. parte virtual que veíamos antes es esta. Eres de Claro, Claro, gira, ese es el acceso, entras por exacto. acá y girás. Sí. claro. Porque en realidad todo surge como en el estudio empezamos como a trabajar con el ladrillo, la traba, encontrar una manera de reordenar, digamos, un muro que pudiese absorber tanto la diferencia de ordenar esa cuestión de la criba y que esa criba formaba parte del dibujo del muro, ¿no? Entonces, fue como toda una linda experiencia del proyecto a la obra también, porque en la obra se vieron cosas, el albañil, recomendaciones, en vez de poner un ladrillo, ponerle dos a la criba para que trabaje mejor, y entonces, bueno, como que hubo una retroalimentación y un salto, digamos, a la hora de proyectarlo y a la hora de armarlo en vivo. Y también es como una simulación, una especie de prólogo al proyecto que se viene a futuro, que sería la casa. Ellos querían ver cómo quedaría esa criba, cómo quedaría el muro, como era algo, digamos, que no habían visto. Sí, Anita es carpintera y estaba muy atenta al tema de los detalles de la junta de ladrillos. Si bien nosotros en el estudio trabajamos esto que veníamos contando de los materiales, trabajamos con muestras de ladrillitos, ladrillo más chico, ladrillo más grande.
para ella el tema de la junta, de cuánto iba a medir, de si iba a ir tomada, si no iba a ir tomada, si era muy importante. Entonces dijimos, bueno, construyamos el taller, que por ahí es más un espacio experimental y de pruebas y de trabajo, como para que vos vayas viendo cómo van quedando estas cosas y puedas ir interviniéndola. Y le encantó la idea, entonces empezamos por el taller, que al final quedó con un amor ese taller. Ella era, bueno, vamos a ver si lo terminamos, si no lo terminamos, de última lo dejamos sin revestir y empezamos con la casa. Y fue tanto lo que se fueron involucrando que ella terminó haciendo ella los muebles, ella el cielo raso. Claro, como es carpintera, trabaja con madera y ella y su compañero se empezaron a meter en la obra y entonces fue un trabajo que al final fue bastante en conjunto. Diseñamos ahí nosotros el cielo raso inclinado por el tema de la Sí. persiana de la ventana. Esa bóveda es como que baja para la parte de la persiana para tapar el taparroyo, digamos. Y bueno, nada, entonces ella siempre estuvo como muy aprendiendo también de la parte de constructiva. Nosotros ya habíamos trabajado con ella en otras obras, en algunas instalaciones que habíamos hecho y le gustaba mucho esto de experimentar con materiales. Es muy, Sí, el me interior es gusta. muy bonito, sobre todo esa bóveda que baja y las repisas y las sillas son muy bonitas. Sí, sí, sí. Y después tiene eso que nos sorprendió a nosotros también, como esa capacidad de observar esta caja media ladrillera, como una especie de extrañeza, pero cuando te metes en el patio y descubrís como esa especie de interioridad, aparece como una calidez y ese factor sorpresa, ¿no? Como de acercarte del ladrillo, después te aparece el patio y después aparece como ese interior más de madera, como algo inesperado, ¿no? Y acá se arma el patio y esta sería la segunda etapa, ¿no? Este era el trabajo que hicimos con los ladrillos, de pensar un poco la junta y la traba, no en el sentido horizontal, sino en el vertical. La idea es que estas paredes no sean portantes. Sí, por ejemplo, en la parte de atrás, en el taller que hicimos, son portantes en cuanto a que la estructura del techo es de chapa, es Mm. liviana. La casa va a empezar a parecer hormigón, entonces se empieza a juntar un poco el ladrillo, como vistiendo el hormigón y cubriéndolo con varias hiladas de hierro. En realidad las hiladas de hierro son las comunes. Lo que tiene acá es que la traba del ladrillo, en vez de ir en el sentido horizontal, está todo alineado, empieza a ir en el sentido vertical. Entonces ahí es donde se genera por ahí un poco más Esto. claro, la estructura de las paredes. Y después otro dato que el ladrillo no está no está revocado ni nada en ninguna de las dos caras, entonces entre medio de las juntas estamos usando cerecita para impermeabilizar las paredes. Y bueno, nada, esos detalles del Claro, ladrillo. porque acá después hay uno parado y hay dos horizontales, hay dos acostados. Así, Claro, Sí, exacto, y sí, van intercambiando. claro, sí, 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 sí. sí. Y se Y van no, trabando en ese sentido. que acá lo ves. Y nunca hay cámara de aire. No, No, cámara de aire no tiene. Podría tener si lo separáramos un poco más, pero Pero ya no te bueno, da porque en realidad es un ladrillo. No es que tampoco están cortados. claro, no, no, no están cortados, ¿no? no están cortados. Bueno, y este proyecto, como también esta búsqueda de construir complejas las aristas, ¿no? De complejizar como ese momento de las cajas, ¿no? Esta pieza que, por ejemplo, tiene la criba, tiene ese muro ciego, esa especie de antepecho, después ese murito que está como abajo que envuelve una columna que sostiene como Sí, o parte esta del acá, pase arriba, o la esa viga otra. Entonces, y el encuentro. Claro, claro, esa separación ahí abajo que arma una especie de patiecito de luz a la galería, como intentar como a través de la arista construir cierta noción de espacialidad, de darle como, digamos, trabajar con la luz, ¿no? Si bien es como bastante, parece bastante ciego el proyecto, lo que sucede es que va envolviendo una serie de patios, de vacíos. Eh, por ejemplo, acá en esta imagen donde está sentada la chica, en ese especie de banquito, en la parte de arriba del muro ciego hay una galería abierta que envuelve donde estábamos viendo la criba,
y ahí debajo está la galería, ¿no? La galería, arriba hay como una terracita, y el proyecto en sí, eso que estuvimos como desarrollando fue a partir de una planta que trajo Ana, que tiene una tía arquitecta que le había hecho unos primeros esbozos, y ya ella tenía en la cabeza como como esa organización, entonces tuvimos que desarrollar un proyecto sobre ese material que había previo, y revalorizarlo, como no decir, bueno, no negarlo, sino cómo sumarle a esto que ya empieza a aparecer. Entonces empezamos, era como un proyecto en L, como el espacio social ese que se ve abajo, y la L que se va hacia el frente buscando, la vereda estaría a la mano derecha, ¿no? De este dibujo. Lo que pasa es que ese Ah, dibujo muestra solamente la hilada de ladrillo que construimos, dibujamos esas 64 hiladas de ladrillo, para entender esa configuración. Pero sería contra donde vos tenés el cursor ahí, esa sería la ala que se va y arma como los dormitorios, que no estarían techados en ese Claro, no dibujo. está techada, es ese recuadro de ahí. Entonces el proyecto fue como armarlo una situación de acceso, que envuelva un patio, que le genere como cierta privacidad, ese patio que dan los dormitorios, el baño, un espacio de servicio. Claro, entonces uno circula alrededor de ese patio y llega al espacio social. Entonces, a partir de la aparición de esa posibilidad, empezamos a pensar cómo podíamos incorporar estos espacios de luz, al proyecto, cómo ir agregándole, como ahí en el patio de acceso, de la casa principal, en la galería, ese lugar que en la arista esta es la calle. Este acá, exacto, acceso, este es un patio Claro, claro. privado de los cuartos. Sí, claro. exacto. Y el La comedor casa, está atrás. y ahí atrás tenés todo el estar que estaría abajo de toda esa losa y en esa doble altura se arma un entrepiso que creo que hay un corte ahora para verlo. Sí. La realidad es que también quisimos a partir de como de la materialidad y esto que fuimos trabajando con el ladrillo y de envolvente, romper un poco con la planta que nos habían traído los chicos, que era una planta muy en L, típica con el espacio social, todo mirando para atrás y el ala de los dormitorios, un lateral, y empezar a incorporar en la materialidad como una pieza que nos empiece a dar privacidad en ese patio que se armaba, marcarnos el acceso a la vivienda. Con la criba por ahí, en algunos lugares en el frente ese patio tiene como una Mm, transparencia, lo mismo para atrás. Entonces, si bien la planta es la típica planta en L, en la que nosotros le fuimos incorporando este entrepiso y demás, también le fuimos incorporando con la materialidad, la privacidad y la sectorización de unos patios para aprovecharlos también para su uso. bien. Claro, ese patio quedó encerrado entre los cuartos y este pasillo. Y el Claro, acceso, exacto, sí. que hay Quiero una decir, Tiene parte que una no luz se ve ahí. y otra que sí, cuando vos Claro. es que accedes. se ve por el cribado este, por esta virtualidad, De tanto. frente, desde la calle se ve por el cribado y desde el lateral cuando vas accediendo se ve cuando se interrumpe la pared, que ahí se ve donde se empieza a ver el árbol. Claro. Hay Claro, un claro. espacio como una especie de atelier, porque Ana pinta y eso, y precisaba como un espacio que esté vinculado a la vivienda, para realizar como ese trabajo que hace. Y bueno, y apareció esa posibilidad de ordenarlo sobre la galería, también, digamos, dejándole un patio de luz ahí arriba, ¿no? Como una especie de terraza aérea, que ella desde ese atelier pueda salir y a su vez balconear sobre el living, ¿no? Como Mm. que esa especie de facialidad quede, puesta en relación, ¿no? Claro, porque este dibujo que solo marca las paredes de ladrillo. Sí, sí, La sí, es pared de un anexo ladrillo de y los las losas, ladrillos. claro. Sí, Ah, pues es bastante engañoso, porque en realidad estos son sí, sí. cuartos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y acá estaría el balcón este, la galería. Sí, Claro, exacto. Y esto es a la altura. Bien. ajá, Ahí va. claro. Y todo esto es hormigón, es losa. Eso Es es una losa, sí, una una terraza. terraza con una especie de banco que se arma con el mismo ladrillo, que está ahí donde está el cursor tuyo. Sí. Hay como un banco ahí, que va a equipar un poco ahí la dinámica de lo que pueda pasar en esa Y en ese terraza. banquito donde estaba sentada la chica, claro, Ajá, Ahí y este va. muro lo tenés para sostener y también como para claro, equilibrar el acceso, para que no sea infinito Eh, el acceso. ahí claro, va. también. Ah.
te va generando como esos cortes en las visuales y a la vez te sostiene la parte de arriba, que está desfasada. Y estos dos cribados se comunican. Claro, Ujú. y esta especie de cuestión de los patios aparece también como en el taller, como el patiecito de acceso, de una manera más reducida, como que Este. intentando tener esa continuidad. ¿Y cuándo arrancan esto? Y el año que viene han decidido postergar por un tiempo, así que esperemos que se empiece a hacer Bien. pronto. Esperemos que Claro, sí. porque este corte también es medio mentiroso. Porque esto sería como la medianera. Estás viendo como de la medianera. No, Claro, porque no hay medianera de este lado, este pedazo de terreno Ah, es de ellos y bueno, no sabemos qué se hará en un futuro, pero bueno, ya lo van a tener en cuenta. un local. El local para vender las carpinterías y las Mm, impresiones 3D. también, totalmente. sí. ¿Y ahora dónde vamos? Esto no es de ustedes. Esto no es la casa. No, No, este es el otro elemento, la otra parte, Obra obra ajena. ajena. obra Es- ajena. Esta es la obra de Ítala Fulvia, que es el cementerio de Chacarita, o esa segunda instancia. Y lo trajimos porque nos parece una obra fascinante, una obra a descubrir en la ciudad de Buenos Aires. Tiene un montón de características y de cuestiones que son como para estudio, ¿no? Es una obra que esta propuesta, ¿no? De proponer, de armar como una especie de paisaje artificial. Pero esta especie de plazoleta verde y que el edificio se desarrolle hacia abajo, ¿no? Y generando como esta búsqueda con los patios Estos. de darle, claro, de darle como eh, bienestar a los recorridos, a las visitas, ¿no? Y es la diversidad de patios que propone, que te ayudan a orientarte dónde estás. Eh, las casetitas estas que salen, que son como los lugares de llegada para acceder a las escaleras. Hay como toda una lógica, organizar estas escaleras en relación a los patios, ¿no? Hay como unas estrategias Mm. eh, como muy lindas de proyecto, ¿no? De obra, y después lo que produce eso hacia abajo, ¿no? Hay toda una cuestión que nos interesa a nosotros, que nos, que también como intentamos en el estudio experimentar sobre eso, sobre las escalas de los espacios, los recorridos, cómo se llega del punto A al punto E, cómo es ese trayecto, cómo es esa experiencia, ¿no? O, por ejemplo, esta cuestión de cuando la arquitectura te va llevando, ¿no? De espacios más comprimidos o abiertos, semicomprimidos, ¿no? Y después dilatados, espacios de múltiples alturas. Eh, Nos parece como un proyecto Ah, pues está como todo muy... enterrado. Está todo enterrado Claro. y como que no se escucha mucho, ¿no? Del ámbito, como un No se proyecto ve. medio eh, Porque incluso en brillo. esta imagen, uno ve estas imágenes y está todo abajo de acá, porque acá no hay un solo escalón. Esto está solo al mismo nivel. Sí, Claro. exactamente, sí. No es que está un nivel más, la foto engaña. No, acá no hay ningún escalón. Vos seguís No, caminando. El No, puede edificio llegar a está, subir a algún nivel mínimo de una, no sé, pero nada, sí. pero por un nada. trabajo de piso, pero la idea era esa, ¿no? Como la Claro. continuidad del paisaje y el edificio hacia abajo. Aparte tiene como toda esta exploración, ¿no? De la obra pública, ¿no? Y esta cuestión también de generar no un mausoleo individual a ver quién pone el mármol más caro, sino como generar como una especie de edificio equitativo, ¿no? Hay como una cuestión ahí de unir discursivamente un montón de cosas, ¿no? Este es el piso a Eh, piso de ahora, de abajo. Claro. claro, El menos, no sé, -20, debe ser -10. Después, como a través de nosotros el tema, si empezamos a buscar una obra ajena partiendo del material, es decir, buscar una obra que el material sea el protagonista y por ahí eso, y el material sea el que permita que pasen estas cosas, ¿no? Mm. Entonces,
a través del hormigón y dejándolo en la austeridad total, cómo esa pieza y el hormigón y el trabajo del hormigón te permite resolver los niveles, los desniveles, la doble altura, las escaleras, la circulación. Generar esto, ¿no? Que es entrar a un cementerio e irte para abajo, es como también, Como la realidad misma, ¿no? Como claro, lo que sucede. la poesía y también la reducción de escalas, cómo entras a un espacio público y vas bajando y te vas entrando en espacios por ahí más acotados, más domésticos, digamos, Mm. en una de las fotos que lo vimos. Este, Cómo el hormigón te va permitiendo resolver solo y con ese material toda esta multiplicidad de cosas para un programa que es un programa también bastante determinado. mm. ¿No? Y ella se inventó un propio bloque, ¿no? Que es este bloque, ¿dónde está? Este bloque. Claro, Ese, En sí, sí, realidad acá se ve mejor. Acá se ve bien. sí, sí, sí. sí, 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 Este bueno, lo eso, inventó ella, lo creó ella, ¿no? Y es como su propio claro. diseño. sí, A mí lo sí, que me pasa con este edificio, como el manejo de la plasticidad del material, ¿no? Como buscando, ya sea tanto en la pequeña escala esta, como de la criba, de cómo armar una criba con el mismo material, o las grandes escalas, ¿no? Cómo Mm. armar estas columnas que están exentas. El trabajo de herrería también es Después, hermoso. sí, hermoso, sí, divino. Esta imagen siempre me hace acordar mucho como a los trabajos de grabado de Brunelleschi, ¿no? Esta Sí. cosa, eh, había una exploración ahí. O también esto que hablaba Sabri, como de lograr en un edificio público esa transición del espacio público a un espacio de intimidad, a pesar de la gran escala que propone el edificio, que uno se mete ahí debajo y está haciendo como esa rutina, esa visita, pero está acogido, ¿no? Está como bien armado esa escala íntima para ese tipo de, digamos, de ritual, ¿no? Bueno, acá lo vemos, ¿no? Como de golpe acá Sí, estas diferentes bandejas, ¿no? Como van llegando y después, en realidad, el espacio donde vamos es este. claro. sí, Realmente este es el espacio, ¿no? Lo otro fue como la claro, transición. claro. Exactamente, sí. Como un buen Entonces, llegar edificio de llegar espacios de este intermedios. punto a ese, ¿no? Los espacios intermedios de este edificio son geniales, es recomendable, o sea, visitar. Claro, y acá están estos son estos volúmenes que vemos y estos son los patios que veíamos recién con los árboles, con los nichos. Claro, Que sí. Que había un tampoco son proyecto, muchos, los ves, ¿no? Así que también ¿no? el espacio es enorme. Creo que había un trabajo de paisajismo sobre los patios, como una temática para orientarse, el tipo de árbol, si había un Mm. cerezo, si había no sé qué, entonces y arriba también en la terraza, que nunca se terminó, había también un trabajo de paisajismo, de arbolado. Eh, pero bueno, eh, No, porque seguramente por la época, porque seguramente vendría toda esta idea del higienismo. ¿Te acuerdas? Acá tuvimos como la fiebre Claro, amarilla y todo lo demás. Y como la ciudad de La Plata, ¿no? Que hay venidas que son naranjos, ¿no? Como depende de esta idea que había de la higiene, como de la ah, naturaleza como armador de espacios. objeto. 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 ¿Qué objeto es? Este es un objeto, es la vigueta. Tenemos el objeto vigueta que genera otro objeto que fue resultado de un workshop que hicimos en Chivilcoy el año pasado con el Cuch. Lo armamos con Dani, que el objetivo era a través de un material un material reconocido, o sea, visible en todos lados, fácil de obtener, como era la vigueta, a partir de 30 elementos que medían 2,40 m cada uno, había que generar una pieza de uso para un espacio público allá en Chivilcoy. Bueno, y tuvimos como esta experiencia en dos instancias, que fue una instancia más en el taller, en el centro universitario, que vinieron gente de distintas disciplinas, digamos, paisajistas, diseñadoras industriales, algunos arquitectos y gente interesada. Está abierto a todo público y de distintas edades. Y fue muy divertido eso porque empezar a pensar un dispositivo que no tuviera, digamos, una forma tan, digamos, preconcebible. Entonces, poder
a partir de la vigueta empezar a ver cómo se trababan entre sí para generar un uso, como sentarse, un grupo de gente se pudiera sentar alrededor, o en la plaza que habíamos registrado que a veces tocan candombe los chicos o Mm. cantan rap, que pudiera ser como una especie de soporte para esas dinámicas. Y bueno, y después la otra instancia fue ir al lugar y construirlo, los participantes del taller y nosotros ahí. Entonces, también fue como esta cuestión muy linda, ¿no? Comunitaria, de empezar a armar, cargar la vigueta, el peso de la vigueta con relación al objeto en el taller, ¿no? De llevarla de un lugar a otro, nivelarla, encontrar como el lugar en la plaza, porque juegan fútbol ahí los chicos, entonces, bueno, alguno tiró ese dato, entonces tuvimos que correrla, poder armar ahí una especie de plataforma que pudiera convivir con lo que pasa en la plaza y también ser una especie de enigma, ¿no? Que todavía hoy en Mm. día es como una especie de extrañeza. No se sabe si la gente, si se va a construir algo, si quedó por mitad, o si, qué pasa ahí con las viguetas. Pero de vez en cuando lo que sí se apropian mucho más son los chicos, ¿no? Juegan, se corren, se escalan. Claro, estamos tan Eh, acostumbrados a que la obra pública nunca se termine, ¿no? Como que la dejen siempre así como está, que claro, la gente habrá dicho, además hasta veces de quejar, ¿no? ¿Cuándo viene el arquitecto? ¿Cuándo viene el arquitecto? No, es esto la hora, ¿no? Claro, Eh, sí. y después esto, y en realidad fue como una primera iniciativa en relación como a donde estaban los viejos ferrocarriles de la Mm. ciudad, y esta plaza culmina donde estaba la vieja estación. Entonces la idea era como con estas acciones de intervención en el espacio público de manera colectiva, ir redescubriendo esas vías, ir ocupándolas o equipándolas con la gente del lugar como, y a través del centro universitario, como para poder ver de qué forma eso puede activar esos espacios y nada, esa era como eh, eh, lo que teníamos en mente como de proyección sobre esto. Así que sería como un lugar de encuentro, de Claro, eso sí, juntarse y como están ahí la foto. La forma exacto. derivó en un lugar de encuentro, sentarse en distintos niveles, tener una tarimita, poder apreciar algún... Justo ahí, esta plaza queda conectando un centro cultural con la Escuela de Arte de Chivilcoy, de Artes Plásticas, que de hecho se acercaron bastante de ambos lugares, entonces es como también generarles un espacio de encuentro a ellos que la usan mucho, no sé, almuerzos, mediodías, como... Nada, está bueno, fue una En re linda realidad, experiencia para nosotros. que en realidad nosotros nos pones algo en el espacio público y lo vamos a usar. Después, Claro. cómo eso Sí. se vaya a usar, lo sabemos El cada otro uno día que usamos el vimos somos una público, ¿no? bicicleta, una bicicleta trabada ahí en el medio de las villetas de abajo y dos sentados en el que sigue. Ah, O como que sea, la estacionó. claro, como Ah, que la sí. estacionó, entonces, qué sé yo, se usa. Los chicos la corren, la suben, bajan, gente sentada tomando mate. No, no, está ahí, o sea, capaz que no termina, pero bueno, está ahí. No, pero es que digo, todos nosotros usamos los espacios públicos y lo vamos como adquiriendo de diferentes maneras. Mm. Eh, es como, eso Sí, es Bueno, como, sí. y nos dimos cuenta después, a la hora de estar trabajando con la pileta y apilándola, que bueno, si la apilás 4 veces te da la altura de un banco, si la apilás tres te da la acá. altura de un banco más pequeño para los chicos. Como que empezamos a encontrar como una cierta lógica en las relaciones de las medidas que traía el material que nos parecía que, nada, interesante. Bien, y sigue estando. Sí, Sigue sí, estando está. ahí. Por ahora sí. La Plaza de la República de Venezuela en Chivilcoy, para que la quiera ir a visitar. Bien.
Además, ahí hay unos juegos también, este el que corres, ¿no? El que En corres. realidad no, eso es como que es una plaza media, han quedado algunas instalaciones de cosas, eso no llegó a ser un juego, creo que era, no sé, era algo para sostener bicis o no sé, Ah, Dani, ¿qué o era? algo que quedó Sostener. abandonado y nadie sabe Sí, qué quedó era. ahí, quedó ahí. Eso también es muy común de toda ciudad argentina, cosas que quedan en las plazas. Queda, claro, como esto, como nuestra Claro, instalación. muy bien. Ahora sí, maquetas. Ahora sí, maquetas. Además, parece que la Bueno, persona está caminando por arriba de las maquetas por la foto, ¿viste? Y casi. un docente malvado. Un docente que iba. Con la cinta para pegar. Bueno, cuéntenos qué es. Bueno, Esto, dale. básicamente como la idea trajimos más que nada como la experiencia académica, pedagógica, en los años que estuvimos juntos trabajando, que seguimos trabajando todavía en otras facultades, pero contar un poco esa experiencia, esta cuestión de no pensar la maqueta como una representación, sino como construcción. Y entonces ese cambio de perspectiva, de pensar a que las escalas de las cosas, al ser maqueta de escala 1,25, las cosas tienen pesos, se caen, hay que sostenerlas, entonces se manifiesta como desde la física de las cosas se manifiestan de manera tangible, entonces no es tan fácil engañar. Y bueno, y por eso esta cuestión como de los constructivos y de pensar su materialidad, las continuidades, la discontinuidad del material, la tectónica, ¿no? De cómo se sostienen las cosas, eh, nos formó y llevamos eso, intentamos llevar como toda esa lógica, digamos, incorporarla en el estudio siempre que se nos es posible. O esta cosa que tiene la maqueta, ¿no? Como artefacto de discusión, ¿no? Que te puedes poner alrededor del objeto o de varios objetos y arma como una especie de, de diálogo, se puede, como un artefacto muy pedagógico en sí mismo, ¿no? Poder observarla, girarla, manejarla. Eh, Y después eh, también las posibilidades que hay, porque en el mismo territorio, ¿no? Como un triángulo de punta se puede transformar acá en tres casos, ¿no? También la noción claro. de la facultad es que también él, ¿no? Mire, ay, pero mira, este lo hizo diferente el triángulo, y ella tipo piensa, ay, pero esta acá, ¿no? Como que había otra posibilidad de hacer el mismo triángulo. Bueno, Sí, eso es muy curioso porque en el taller en particular siempre no, hay como una mirada de trabajar con materiales de proyecto. Y esos materiales vienen a partir de recortes o de fragmentos de obra o de casos de estudio. Y lo singular de eso es que los alumnos, estudiantes que se llevan por ahí el mismo caso de estudio con el mismo lote, cuando empiezan a trabajarlo, más allá de que estén trabajando con un material que sale de un mismo lugar, pero cuando producen el material, cada uno lo interpreta a su modo, lo construye a Claro. su modo, y eso ya va generando una diversidad de encare, cómo armarlo, cómo... Entonces, es muy interesante ver cómo escaparle a esta cuestión del programa. Bueno, tenemos que hacer una vivienda que tiene tanto metraje, no sé qué, y un listado de cosas a cumplir y empezar a dibujar sobre una hoja. Como que acá ya de por sí al sustraerle una parte material de un caso de estudio, ya sea tanto la estructura como la piel, como lo que sea, y después empieza a ser como una cosa como muy didáctica y que genera diversidad, ¿no? De sí, proyectos, ¿no? De búsqueda, de sí. exploración. Porque lo que tiene la maqueta o hacer las cosas con la mano, no me refiero a dibujar, sino a hacer, es que vos, cuando estás tratando una idea, vos ya estás con esa idea y ya la tenés comprada. Y Total. vas por eso. En cambio, a veces cuando vos generás un objeto o la maqueta, tranquilamente decís, ay, la voy a hacer redonda para joder, ¿no? Y capaz con el dibujo con el AutoCAD no te genera eso, porque, bueno, pues como romper el cartón
y simular, Claro. ¿entendés? Había Porque con algo el que se daba dibujo no, es mucho más que complicado. Que a nosotros por Claro. ahí, a mí una vez fue mi hermana, que nada que ver es psicóloga, y me estaba esperando afuera y vio que yo agarraba una maqueta y la destrozaba, y sale y me dice, Sabri, pobre chico. Y yo, no, pero a ver, estás en una instancia que con la maqueta vos quizá te traen el muro en un lugar o el techo, y al ser plano y hacer piezas, se lo vas corriendo y vas a decir, mirá qué pasa con la espacialidad si esto crece hasta acá, si esto baja, si esto se corta, si esto pliega, sube, baja. Entonces, eso es súper interesante. Que tal vez en el dibujo eso no lo vas como, no puedes como borrar, ¿no? Es otra cosa, otro Sí, procedimiento. no podés escaparle a esa prefiguración. Claro. Como que armás un esquema de trabajo y después se vuelve rígido ese esquema de trabajo. Salvo Eh, que, bueno, en modo manual agarres otro calco de cero, lo pongas arriba del terreno y empieces de cero de vuelta. claro, Claro, sí, sí, Cuando sos profesor o alumno que veías estas situaciones de tantas maquetas diferentes de una sola idea. sí, tal cual. Sí, 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 es fantástico. La verdad Y ahí te das cuenta a que, veces. Después vas identificando quién es según la personalidad y la maqueta, ¿viste? claro, cómo se visten, como el... Claro, Buenísimo. este debe ser, ¿viste? Vas como jugando, ¿no? Sí, sí, había mucho que ver también en Y las porque personas. es como la personalidad tuya, sos vos. Si sos sincero, se va a notar. Sí, sí, sí. Acá hay detalles de Bueno, maqueta. no, son una serie de fotos como de esas maquetas que mientras estuvimos trabajando ahí, como esta cuestión, ¿no? De agarrar un caso, construirlo, pero el hecho de construirlo ya en sí es un desafío, porque cada uno lo construye a su interpretación, ¿no? Y los Mm. espesores de las cosas eh, Mm, van variando, y a su vez en ese proceso de construirlo, como no se construye una totalidad, y no se construyen partes, relaciones de cosas, aparece como una nueva, digamos, espacialidad, porque esta cosa desarmada tiene como posibilidades abiertas para ser otra cosa que no es lo que fue, digamos. Mm. Entonces ahí sí. es como muy lindo ese momento de se está armando algo, pero de repente en la charla, en la conversación, en el intercambio, eso puede ir encontrando un destino que no era, digamos, de dónde viene. Entonces, eh, esa especie del proyecto de ir construyéndose eh, en términos Bien. del proceso, ¿no? O estas maquetas que eran tan grandes que podías meter la cámara dentro de la maqueta y que al no tener el cerramiento del todo terminado, da como esas posibilidades distintas, ¿no? De tamizar la luz, o esta cosa, ¿no? Del proceso de una maqueta que va encontrando distintos momentos, arranca con un fragmento, con una exploración de pliegues, de continuidades, y después va buscando esa espacialidad, ¿no? Se va abriendo, como esas exploraciones que nos parecen, digamos, geniales. Bien. Bueno. Chivilcoy moderno. Este dibujo es la parte del otro elemento, el dibujo, que son dibujos que armó nuestro compañero Pedro Natalicio para el proyecto de Chivilcoy Moderno, que son como un relevamiento que hicimos de obras modernistas en Chivilcoy. Qué Y las bien. representamos mediante estos croquis. Bueno. Eh, Chivicoy y Moderno surge, Poli, Echaide y Pedro Natalicio tenían como esta preocupación del patrimonio moderno de la ciudad, y cuando llegamos a Chivilcoy con Sabri, de alguna manera nos encontramos con ellos y compartimos como ese deseo de poder acompañar esa inquietud que ellos tenían, y bueno, y nos sumamos al equipo de descubrir la ciudad, descubrir su modernidad, caminándola, sacando fotos, che, fíjate esta casa, fíjate esta. Pedro cuidadosamente fue armando como estos especie de el dibujo como registro, ¿no? Están muy buenos los Empezó como dibujos. son muy lindos, y va dibujando cada obra que se toma en consideración de los años 60 a finales, ¿no? De los ¿Los 80. dibujos son de Entonces, Pedro? son de sí, sí, Pedro, sí, sí. son de Pedro.
Están muy Y, buenos. y bueno, y la dinámica empezó a ser como una dinámica de construir también como una especie de amistad, de sociedad, colectivo, digamos, que comparte como esta inquietud, ¿no? Y bueno, y se estuvieron haciendo visitas al colegio, buscando planos de estas obras, los autores, quiénes eran. Eh, Ahí descubrimos, hay una arquitecta de acá de Chivilcoy, Marta Casino, que se le pudieron acercarse y hacer entrevistas. Y es como esta cuestión de descentralizar la modernidad, ¿no? Argentina, que tiene como sus epicentros en el territorio, y pensar Mm. como una modernidad periférica, qué pasó con la provincia, ¿no? Y toda esa gente que se formó en capital y que después regresó a su ciudad y puso en práctica, digamos, estos aprendizajes. Bueno, y deja como todo un legado, ¿no? Hay como una, por descubrir, ¿no? Hay como todas obras muy discretas, sencillas, pero viendo el mapa de la ciudad después y marcando la cantidad de casitas, de obras públicas, de obras industriales, de edificios industriales, empieza a ver como un conglomerado, uno empieza a entender un poco la discusión, ¿no? De ese Bien. momento, ¿no? Qué importante que son a veces acá, ¿no? ¿Cómo diferencia acá que esta casa es medianera y hay dos situaciones, ¿no? ¿Cómo la remarca absolutamente el dibujo? Esta situación de que de la medianera, ¿no? Esa línea ahí. ¿Cómo Sí, te la a la casa? tal Sí, cual, sí. sí. Es una Bien. casa hermosa, es como Sí. muy, remite mucho a las casas de Árbol Alto, eh, Y y, urbana. y urbana, Sí. porque tiene esa condición de que el espacio social está como medio nivel, más arriba, detrás de ese muro Este. blanco que se ve, ese murito ahí, es como hay una galería y donde está esa persianita que se ven ahí al fondo, detrás de ese murito No. blanco, esa se abre hacia el living, y el living como que se abre como esa terracita ¿Y a quién un es el metro de autor altura. de esta obra? Randazo. Está el Hotel Chivilcoy, que es ese que se ve ahí al costado, esa piecita, esa especie de ¿Este o barra, este? El del ese, medio, de el abajo, Este. del... ese, que está siendo intervenido ahora. Bueno, y muchas de estas obras tienen como esa, y este trabajo tiene, digamos, el objetivo de visibilizar como el valor de estas pequeñas obras que van desapareciendo cada vez más en la ciudad, no se las considera, que se están a la venta alguna, la Mm. compra alguien, se demuelen y pasa a ser cualquier otra cosa, pero como que la idea de todo este trabajo es como poner sobre el tablero y visibilizar como el valor de una modernidad chivilcoyana, ¿no? Que hay. Que hace poco registramos una antigua fábrica de soda que es fantástica, era una obra con estructura metálica y muro de ladrillo visto, común, muy linda, y que ahora fue comprada y demolida, ¿no? Entonces, como esta cuestión de estar Mm. ahí medio... Son como súper importantes para mí estos grupos de tal ciudad moderna, ¿no? Yo hablo de Buenos Aires moderna o moderna Buenos Aires, en realidad, yo siempre al revés. En moderna Buenos Aires yo lo uso siempre, es como, estoy en la calle y saco una foto y digo, esto debe ser de ahí, viste que uno sabe que esto tiene un Ujú. autor, ¿no? Como tiene un reconocimiento, ¿no? Esto no es un anónimo. Y entonces voy y después busco digo, mira, ¿no? Sí, Y después, sí. bueno, Mendoza tiene, Pablo Lorca y Isabel tienen Mendoza moderna, después Fus tiene Córdoba moderna. Y para mí como es esencial que cada ciudad tenga como estas herramientas, ¿no? Son buenísimas. Aparte porque aprendés y es como un costo de difusión para que la gente conozca. Para que la gente la conozca y lo valore. Nosotros estuvimos en reuniones allá en Chivilcoy, la parte de patrimonio no está, o sea,
no hay todavía un código patrimonial que defienda ciertos edificios. Entonces hay una agrupación que es el MOACH, que es un grupo como de arquitectos, hay abogados, hay un montón de profesionales que están metidos para defender ciertas obras que las modernas no las estaban teniendo en cuenta y hacen por ahí reuniones de difusión y demás. Entonces el otro día nos invitaron a dar una charla en una conferencia que se dio del MOACH, para que participemos del Chivilcoy Moderno, porque estas obras nadie las tenía reconocidas. Entonces hay un montón de trabajos que están muy bien hechos que hoy pasan desapercibidos en cuanto a que se empiezan a demoler. Ahora el Hotel Chivilcoy se está demoliendo y se está construyendo otro que lo hizo una persona de Capital y lo está dirigiendo un estudio de Chivilcoy. Y dejaron solo la estructura de hormigón. El resto se fue todo. Llegamos a sacarle fotos antes, pero qué sé yo, para mí, en los lugares así del interior en los que la arquitecta esta que nombrábamos, Marta Casino, hizo obras tremendas en un contexto en el que la mujer, no sé, después era arquitecta, Sí, claro. y ese trabajo que se ha valorado de alguna forma hoy o reconocido es muy importante para ella, para toda la ciudad, que tenga arquitectas modernas, mujeres, que, que hayan hecho ese trabajo. Entonces, visibilizarlo Muy es bueno. una forma de empezar. No, y además también es como educar, porque posiblemente si la gente, si el público o incluso los mismos arquitectos sabían que el Hotel Chivilcoy pertenecía a un arquitecto y que se podía como revalorar, capaz no lo hubiesen mantenido más, ¿no? Si tendría más información de la obra. Claro. Sí, total. Entonces, hasta eso es Sí, tan importante, porque uno sabe, esta casa es de Roberto Álvarez, y uno piensa, me parece que la voy a proteger un poco Claro, más, no sé ¿no? si la tiro. Claro, no sé si la voy a demoler, porque es Claro. Mario Roberto. Entonces, si posiblemente el Chivicoy hubiésemos sabido de quién era el autor, lo tratás con un poco más de cuidado claro, Sí. sí, total. o de Sí, sí, respeto. Lo sí. mismo que está Oh, pasando ahora con la sodería, Claro, claro, que porque en realidad es triste, ¿no? Pero en realidad el respeto y el cuidado es porque lo conoces, porque sabes quién es. Porque viste que claro. es muy triste, ¿no? Pero a veces a lo anónimo no lo respetás. claro, sí. Entonces, Y, y, y después algo muy curioso, que esto también nos ha ayudado mucho como a poder leer un poco la dinámica de cómo la relación entre la escala de vivienda y la vereda, cómo en el tiempo fue cambiando, porque es muy distinto ver una obra aislada y cuando empezás a ver como un catálogo de obras que tenían exploraciones conjuntas, como había una preocupación por cómo armar esa relación con la vereda y también de determinada época, como esta cosa de esta exploración es siempre de subir un metro y separar y generar un espacio hacia la vereda donde se sentaba la gente a tomar mate y no sé qué, y ahora todo eso empieza como a variar, empieza, el patio antes era más de servicio y ahora hoy en mm, día como las obras empiezan a ser como más ciegas hacia las veredas y el patio empieza a ser como una especie de alma de la casa, ¿no? Pero es como muy lindo ver en estos autores y autoras cómo estaban trabajando y pensando esa relación, ¿no? Entre el espacio público y el espacio íntimo de la vivienda, que está bueno, ¿viste? Que sí, no- también tener la transición, ¿no? Como la ciudad fue perdiendo espacio, posiblemente el patio no era tan importante porque sentíamos que la ciudad nos pertenecía a todos, ¿no? Y ahora tenés que armarte un espacio para estar porque sentís que ya la ciudad no es tuya. Sí, total, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y hoy en qué están trabajando? ¿En qué trabajan hoy? Estamos con Mm. unas obritas en proceso, con novedades. eh, eh, Conociendo gente nueva, siempre descubrimos, es muy buena la escala de trabajo en las ciudades pequeñas porque hay como una familiaridad en los que hacen cosas y los que se venden cosas, digamos, y como que uno va descubriendo esa trama y va encontrando como una cierta relación cotidiana, ¿no? O sea, Mm.
como que en Capital es como mucho más anónimo todo, si se Sí. quiere, ¿no? Y acá entonces cada obra que aparece, che, pero y tengo este albañil que entonces, bueno, tráelo, y entonces, Tenés amigos nuevos. mirá qué bueno este. Claro, mirá cómo trabaja, mirá lo que hace, mirá cómo coordina las cosas, que Que en Capital era medio ir, llegar, esto está mal, esto está bien, esto se lo así, chao, me tengo que ir a la que viene, o me tengo que ir a comprar. Hoy estamos, bueno, tenemos esas obras, estamos con una horita ya en Chivil, acá otra que está por arrancar en San Nicolás, y también conociendo gente acá también, que es muy parecida a la dinámica de Chivilcoy. Es una ciudad Bien, grande, pero sigue siendo linda escala. estás invitado cuando quieras Pero venir. estás invitado. bien. Bueno, muchísimas gracias y en cualquier momento. Dale, Bueno, gracias a gracias a vos, vos. Adrián. Chao, chao. Chao. Chau,